Perfecto. De cuál va a depender las investigaciones y demás. Carolina Lozada, como siempre, senadora, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo están todas? Estás muy bien rodeado, Pauli. 4-1 abajo. No, pero además muy bien rodeado. 4-1 abajo sin alusión al fin de semana. Está Una más genia que la otra, la verdad que... Crack. Bueno, ese es tu rol de periodista de toda la vida, que sí, no abandonas nunca. Bueno, escucha, ¿hay reforma laboral tal cual viene del Ejecutivo o le van a introducir modificaciones? ¿Va a sufrir modificaciones? Confirmado. Sí. Las modificaciones se están terminando de diagramar en este preciso instante en otra oficina en el Senado. Con Patricia Bullrich. Con Patricia, con el resto de los presidentes de bloque. La verdad que hay una muy buena predisposición de parte del Ejecutivo a generar modificaciones. Bueno, tampoco les queda mucha... O sea, la quieren aprobar a la ley, ¿no? Obviamente. Como dijo Santilli, tiene que salir la ley. Tiene Después que salir la vemos ley, por supuesto. Y la verdad es que todas las modificaciones, por lo menos las que estamos proponiendo nosotros, son para mejorar la ley y para darle más certeza a la ley. ¿A qué me refiero? Lo que busca esta ley de alguna manera también es terminar con ese libre albedrío que había en la justicia, que depende del juzgado que te tocara, si tenías una indemnización era lo que te tocaba, ¿no? Entonces, la idea... Establece un tope las indemnizaciones o un había criterio. un tope, pero es más un criterio. Define lo que es el salario. Y define lo que es el salario exactamente y lo que no lo es. Y también, de alguna manera... En la redacción se está buscando que sea muy específico todo, como para que no quede nada abierto así al azar. Ahora, Carolina, si vos tenés un empresario de una pyme y te dice, ¿por qué yo con esta ley contrataría más personas? ¿Qué le respondes? Bueno, yo le respondería que seguramente no va a ser solo con esta ley. Esta ley puede ayudarlo muchísimo porque es más fácil contratar y más fácil despedir, ¿no? O sea, la verdad, es así. Y eso es bueno para el empresario y también es bueno para el trabajador, porque el trabajador primero que va a tener la previsibilidad de cuánto va a cobrar de indemnización el día que sea despedido y la previsibilidad de saber que su empleador va a tener la plata para pagarle esa indemnización, que no es lo que pasa muchas veces. Y eso es lo que genera también que en muchos otros países haya más posibilidad de meter gente a trabajar. Hay gente que no quiere... Yo recorro empresas de mi provincia, no te digo tanto las empresas grandes, pero te digo empresas muy chiquitas, hasta locales, que te dicen, no, yo acá tengo toda mi familia nada más. Porque contratar a un empleado significa que después, si tengo algún problema, no lo puedo echar nunca más en mi vida. ¿Y qué hago? No, entonces prefiero no contratar a nadie. Y esa es la situación que se repite a otras magnitudes. Déjame precisar con la rigurosidad que nos caracteriza cada vez que podemos. ¿Qué es el salario? Si la ley se aprueba, a diferencia de lo que hoy se establece. Porque en el salario hoy entraba el pago de horas extras, en muchos casos entraba el celular si lo tenía, el vehículo particular o el vehículo que la empresa le ponía a disposición a un gerente. Salario termina siendo todo, yo te entiendo lo que estás diciendo y es buena la pregunta. Salario termina siendo todo aquello que se da todos los meses, ¿no? O sea, todos los meses, o sea, los extras no, nada. Los extras, lo regular. En teoría, no, a ver, salvo que sufra yo. Me cuesta a veces darte esas precisiones porque como hay modificaciones que no son las que quizás pedimos nosotros, pero sí algún otro bloque, no sé en qué va a terminar. Pero en principio, salario termina siendo lo que se da todos los meses por igual. Y sin esos extras, obviamente que no... Cuando se paga la indemnización, que ahora se va a poder pagar en cuotas y que va a ser parcialmente abonada por el fondo compensador. Se va a poder pagar en cuotas. No quiere decir que sea siempre en cuotas. No significa que sea siempre en cuotas, pero se va a poder... ¿Depende de lo que yo convenga, por ejemplo, trabajadora con mi empleador? Eso es parte de lo que se está charlando en este preciso instante. No, porque yo entiendo que es dinámico y de hecho desde a mí ¿qué es lo que yo pienso? A mí me parece que... si la empresa necesita pagarlo en cuotas porque no tiene opción y porque obviamente el FAL alcanza hasta un límite quizás, me parece que debería poder pagarse en cuotas, pero no más allá de las 12 cuotas. O sea, no ponerle 150 cuotas. No, bueno, eso también se pueden prever métodos para que no se devalúen. ¿Las cuotas van a tener actualizaciones por inflación? No lo sé todavía. Bien. Otra cosa. Pero entiendo que va a ser un año por... La idea es que... la indemnización va a ser un año, mejor dicho, un salario por cada año trabajado. Sí. O sea, alguien que trabajó 5 años va a recibir 5 salarios. Sí.
y Porque punto. eso queda como en la Sí. ley 2744, queda igual, eso no Sí, se pero modifica. en la ley, el salario, Sí. La ley de contrato de trabajo. la ¿no? ley de contratos de trabajo, Claro. había jurisprudencia que había gestado que el salario tenía todos estos otros componentes que ahora se limpian. Por eso el problema es la jurisprudencia, por eso está diciendo que hay menos puedes y más debes. Claro, y todas aquellas cosas que se repiten en todos los meses. O sea, no entrarían vacaciones Claro, dentro correcto. del salario y no entraría el aguinaldo Preaviso dentro tampoco. del salario. Ni vacaciones, ni preaviso, ni aguinaldo. Entiendo que no. No, preaviso tampoco. Entiendo. no, claro. Y digo entiendo que, porque realmente es algo que se está trabajando, terminando de alinear ahora. Y para ser rigurosa, como soy colega, no me gusta decirte una cosa y que mañana se termine diciendo otra. No, está bien, pero por lo pronto porque lo que vos- todo esto se va a cambiar en la misma sesión. Claro. hay una idea de que el gobierno, el proyecto del gobierno dice, el aporte solidario al mundo empresario, a la gremial empresaria, a las cámaras, múltiples Sí. cantidad de cámaras a lo largo y ancho de todo el país, que se financian y tramitan después, en virtud de las peticiones de sus afiliados, determinados beneficios o cuestiones, ese aporte solidario se deroga. O sea, termina siendo solidario en serio. Paga el que Exactamente. quiere. Paga el que quiere, no es compulsivo. Así. Pero el otro aporte solidario a los gremios, estés o no afiliados, el gobierno decidió mantenerlo. Por lo tanto, Sí. pasa a ser compulsivo o sigue siendo compulsivo. ¿Ustedes creen que eso cambia o no? Porque parece una casi negociación explícita con los gremios. Yo, de nuevo, para no meterme en lo que se esté hablando en este momento, prefiero decirte cuál es mi opinión personal. Dale. Y te lo digo porque además lo dije desde el primer momento. Yo creo que, primero, me parece que no hay mejor momento para quitar esa cuota compulsiva que de solidaria no tiene absolutamente nada que hoy. Con el respaldo que tiene el presidente, de la gente, en lo legislativo y todo. Me parece que hoy es el mejor momento para tomar esa decisión de ir a fondo con el problema, ¿no? Ahora, el gobierno en un principio había dicho eso y después, en el último borrador de la ley, la última, Negoció y acordó esto. evidentemente acordó eso. ¿Qué es lo que me parece? Que si eso es así, si no le van a quitar la de los gremios, tampoco deberían quitar la otra. O sea, o se sacan las dos o no se saca ninguna. Para mí deberían sacarse las dos. Arranco siempre por ahí, ¿no? Deberían ser realmente solidarias en el caso de que quiera, tanto de las cámaras como de los sindicatos. Pero si no es solidaria en el caso de los sindicatos, entonces de la cámara tampoco. ¿Cómo se establece un convenio colectivo por empresa y no por sector? Bueno. Porque ahí el trabajador lo que te dice, mira, yo no tengo condición de fortaleza para negociar un convenio colectivo con horas de trabajo preestablecidas, etcétera, en empresas grandes en determinadas regiones o lugares. Bueno, primero está el convenio colectivo que se firme a nivel general, que está como brújula, ¿no? Si le podemos llamar de Correcto. alguna manera. Obviamente cambia la prelación y por lo tanto va a tener más importancia el convenio de la empresa que el convenio colectivo. O sea, el convenio de la grande. empresa puede ser modificatorio del convenio colectivo. En o- esa empresa. Por eso digo, Termina entonces, siendo una referencia el otro convenio. pero puede utilizarse o no por parte de la compañía. Sí, Y los trabajadores. y los naturalmente. O trabajadores. sea, queda a opción. Exactamente. Y a mí me parece que es importante lo que estás preguntando porque a veces la gente piensa que va a estar sentado el pobre trabajador en un banquito Claro, y es la el idea. señor gordo con el habano en la boca sentado ahí en un... Y no funcionan así las pymes. Cualquier persona que haya recorrido una pyme sabe que la mayoría de las empresas invierten un montón de plata para que ese trabajador pueda generar ese trabajo. O sea, invierten plata en formar a cada uno de los trabajadores y nadie contrata, y recién vengo de otra reunión, esto es algo que lo pienso de siempre porque es lo que me dicen en todas las empresas en Santa Fe y todo, nadie contrata un empleado para echarlo. La gente lo contrata para formarlo y que esa persona siga creciendo dentro de la empresa. Y recién vengo de una reunión también con personas vinculadas a las pymes que me decían lo mismo, yo no contrato a nadie para echar a esa persona, al contrario, yo quiero que esa persona se quede acá Mucho y siga menos mejorando. cuando efectivamente cuesta conseguir mano de Claro, obra calificada. exactamente. O te cuesta conseguir personas con métodos. Exacto, con pero de todas responsabilidad, compromiso. maneras, cada empresa tiene, no las micropymes, pero sí, en donde la relación es realmente directa, pero sí a partir de las pymes o de determinado tamaño, tienen un delegado sindical. Y ese delegado sindical es el encargado de negociar por todos los compañeros de trabajo. ¿El bloque de UCR va a votar completo a favor? Estamos presentando y charlando las diferencias que creemos que habría, las pequeñas cositas que habría que cambiar.
pero la intención es acompañar a esta ley porque creemos que es necesario que tener una nueva ley laboral, o sea, y no ahora, y no porque es este gobierno, y lo digo porque el otro día leí una nota en donde alguien recordaba que yo desde 2021, cuando hacía la campaña para ser senadora, decía que había que reformar la ley laboral. Está la ley Muchi de los 80 con Alfonsín, está la reforma laboral de la Rúa, está el intento de Mauricio Macri en 2017. Por eso es muy importante cambiar las cosas, porque hoy tenemos a la mitad de la gente sin un trabajo formal. Entonces, evidentemente, lo que sucede hasta hoy nos puede parecer buenísimo, malísimo en la teoría, pero en la práctica no funcionó. No ¿Y en la práctica crees que esta ley va a ayudar a sacar de la informalidad a los trabajadores? Yo creo que sí. Sí, no creo que sea de un día para el otro, no es que podemos encontrar los resultados en 2 meses, ojalá que sí, ¿no? Ojalá sea lo antes posible, pero yo creo que puede ayudar mucho, podría ayudar más, sí, si hubieran ido a fondo con algunos temas. Pero sin duda esto para que las empresas crezcan y todo, no es solamente la ley laboral, tiene que haber una modificación en lo tributario, o sea, hay muchas cosas. ¿Y el capítulo fiscal? El capítulo fiscal creo que es lo que más debe ser, o sea, el capítulo de la ley decís. Sí, el capítulo de la ley. Pensé que la modificación de toda la estructura. En términos del impuesto a las ganancias. ¿Vos y crees eso que se va a está ser hablando, votado? eso se está hablando y, o sea, hay muchos gobernadores que están como muy insistentes con ese tema. No es el caso del gobernador de mi provincia, que salió a decir que, por más que sea un esfuerzo para la provincia, considera que si es beneficioso para las, para las empresas le parece bien. Con lo cual no hay uniformidad de criterio y vos crees que podría, aunque sea con un número finito, sostener el gobierno ese capítulo de reducción de impuestos a las ganancias. Me parece que es uno de los capítulos que podría llegar a abrir el juego para los gobernadores. O sea, modificarlo. O sea, modificarlo. Sí, me parece que sí. Pero eso no es información, es lo que creo que puede llegar a pasar por el objetivo de aprobar la ley, ¿no? Y los FAL, Bien, por Carolina, ejemplo. tenemos que ir, ¿eh? Ah, perdón. Se va a modificar probablemente los porcentajes beneficiando a las pymes. O sea, el 3% aportarán las grandes, 2% a las pymes. No sé si decir los porcentajes exactos. Es menos para las pymes, es un poco menos lo que van a aportar las pymes. Carolina, como siempre, enorme placer. Bueno, muchas gracias, Pauli. Y hasta la próxima. Gracias, chicas. Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Pequeña pausa. Ya viene Débora Plager y ya sigue la continuidad periodística en La Nación, más como cada día.